Continuando con el tema que comenzábamos ayer, hoy vamos a hablar sobre el misterio de la piedad, porque en este canto que hemos leído el día de ayer y que hoy vamos a recordar en un momento, se nos habla sobre esto, cómo se produjo la encarnación. Y es tan importante esto porque a medida que nosotros crecemos en nuestra comprensión de quién es Jesús y la obra que hace en nuestras vidas, nos damos cuenta que su profundo amor es más que meramente un sentimentalismo, es transformador. Su gracia no nos puede dejar tal como estamos. Su gracia nos invita a crecer espiritualmente. Y hoy vamos a terminar de leer un poco más el pasaje. Vamos a leer un poco más, aunque seguramente estos textos vamos a abordarlos todavía más adelante a medida que nosotros avanzamos en la lectura de Filipenses. Me gustaría que los tengamos ya presentes. Recuerden, estamos en Filipenses capítulo 2 y vamos a leer de nuevo desde el verso 5. Así que antes de leer las Sagradas Escrituras, permíteme hacer esta oración. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Hoy permítenos entrar en este misterio, que no lo vamos a comprender por completo aquí, y por toda la eternidad será nuestro estudio. Pero ayúdanos a comenzar a ver la luz que hay en tu palabra respecto a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Oramos pues por sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Recuerda, es la mente de Cristo lo que necesitamos. Y Pablo, como decíamos ayer, nos lo va a ejemplificar con la obra de Jesús, con lo que Jesús hizo, porque eso refleja su carácter. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esto Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Este texto es riquísimo en significado porque nos muestra cómo fue la obra de la encarnación. Pero con este texto en mente, vamos rápidamente a otro pasaje. Este se encuentra en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3. Y justamente en segunda de Timoteo, o más bien dicho, quiero decir primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. A Pablo le gustaba mucho la poesía porque este es también un texto poético y tal como lo hace con Filipenses es para exaltar la obra de Jesús. Una nota aquí, haciendo un paréntesis: todo verdadero canto cristiano debería exaltar la doctrina bíblica. ¿Qué es lo que hacen estos cantos? Este canto que acabamos de leer en primera de Timoteo, como el canto de Filipenses, exaltan la doctrina de Dios, la doctrina bíblica de quién es Dios. Y en este caso centrado en Jesús. Jesús que siendo Dios, el texto en Filipenses dice en forma de Dios, lo que significa eso era que tiene la misma naturaleza de Dios, y Pablo lo refuerza, porque dice, Él no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Notan, la encarnación es un misterio que vamos a estudiar por la eternidad, pero lo que nos revela la Escritura es que Dios se hizo un ser humano. No parecía un ser humano, era un ser humano. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, cuando lees Filipenses capítulo 2, tú notas esto. Dice allá el texto, lo leímos aquí en Filipenses capítulo 2. Primero vemos verso 6. Él siendo en forma de Dios. Y luego al final del verso 7 dice, y se hizo semejante a los hombres.
Estas expresiones hablan de identidad. Están diciendo que Jesús es Dios, pero que también es un ser humano. Así que es plenamente Dios, pero es plenamente humano. En su encarnación decidió despojarse de su divinidad, no en el sentido de que dejara de ser Dios, sino en el sentido de que asumió la humanidad como un ser humano completo, es decir, no solamente una figura. Esto es importante porque ya en este tiempo comenzó a introducirse herejías en la iglesia, en ese tiempo primitivo, que decían que Jesús parecía un ser humano, pero que no era un ser humano, porque si hubiera sido un ser humano, no hubiera podido resucitar, decían ellos. Se olvidan del hecho de que la muerte solo puede retener al que ha pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús, que nunca pecó, no podía ser retenido por la muerte. Ahora, el texto de Filipenses capítulo 2, que es un texto que debemos decir es complejo, nos habla de la condición divina de Jesús, es decir, era Dios, nos habla de su disposición a despojarse a sí mismo, nos habla de su humillación. En el libro Deseado de todas las gentes, de hecho lo tengo por acá, pero quiero invitarles a leer entre los primeros capítulos, ahora no recuerdo específicamente cuál. Elena de White cuenta o comenta, está escribiendo y dice que hacerse semejante a un ángel ya era una humillación para la deidad, pero hacerse semejante a un ser humano con miles de años de decadencia a causa del pecado, eso era más humillante aún. Y no solamente Jesús se humilla a sí mismo al hacerse un ser humano, sino que incluso está dispuesto a pagar con su vida la penalidad del pecado, que es la muerte, a fin de librar a todo aquel que cree. Y esto es más humillante aún. Profetizado por Isaías en el capítulo 53 de Isaías, se nos dice que su muerte sería como la de un criminal. Y los evangelios confirman esto. Jesús murió entre dos criminales. Uno reconoció la identidad del Mesías y se salvó. Jesús lo salvó por gracia, recuerden, igual que todos nosotros somos salvos por gracia. Pero el punto es que al asumir la naturaleza humana, Jesús pasó de la supremacía universal como Dios y se sometió a la servidumbre absoluta al punto de rendir su vida para salvarnos a nosotros, seres humanos finitos, pecadores. Todo lo contrario al carácter de Lucifer. Por eso al día de ayer hablábamos del carácter, porque Lucifer quería exaltarse a sí mismo. Recuerden Isaías 14, y que él quería, Lucifer, exaltarse a sí mismo por sobre todos. Jesús, en cambio, se humilla a sí mismo con tal de salvarnos a nosotros. Y finalmente, Filipenses 2.8 habla de su muerte y muerte de cruz. Algo que el mismo Señor Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Cuando yo sea levantado, entonces atraeré a mí mismo. Como la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Recuerda, la serpiente es símbolo del pecado. Pero Jesús ahí nos muestra este misterio. El mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios habla de esto. Si no mal recuerdo, 2 de Corintios, que a Jesús Dios lo hizo pecado, no pecador, lo hizo pecado, es decir, Él cargó nuestros pecados. Jesús, que era santo y perfecto, tuvo que ser cargado con mi culpa y lo aceptó con tal de darme una oportunidad de salvación. Ahora, ¿esto significa que a partir de aquí yo ya puedo vivir como sea? No. Porque en la próxima semana seguramente vamos a estudiar esos otros pasajes. Pablo nos dice que Dios transforma nuestra vida de tal manera que tanto nuestro querer como nuestro hacer finalmente coinciden con su voluntad, con la voluntad de Dios. Lo que está diciendo Pablo acá es cuán grande y profundo es el amor de Dios, que para unir el cielo con la tierra, porque recuerden que el tema de la semana es la unidad, estuvo dispuesto a humillarse,
a entregarse por completo. Por eso creo que para Pablo y para todos los que estudiamos la Biblia, debería ser escandaloso que haya divisiones en una comunidad cristiana. Si una comunidad cristiana está dividida, es porque se ha olvidado de quién es su maestro. Jesús estuvo dispuesto a venir a tender un puente con este mundo pecador, con este mundo en rebelión. Y nosotros a veces, por una mala mirada, que tal vez sea hasta casual, ni siquiera sea una mala mirada intencional, pero por un comentario que alguien hizo, que debemos tener cuidado con nuestros comentarios. Yo no estoy justificando las malas actitudes, pero tampoco estoy justificando que por la mala actitud de alguien yo pueda decir, entonces me marcho de la iglesia porque aquí no hay amor. No, ambos en un grupo, en una relación, tenemos que tender puentes. Tal vez yo necesito aprender a mirar con amor, porque tal vez mi mirada no es la mejor, pero es porque estoy lastimado de la vida y no me estoy justificando con eso. Necesito aprender a mirar como Jesús. Sí, eso es verdad. Pero también está el otro lado. Tal vez yo recibí esa mala mirada y lo que necesito es aprender a valorarme más, a reconocer que valgo por lo que Jesús ha hecho por mí y no por lo que piensan los demás. Notan lo que estoy haciendo, estoy tratando de equilibrar los puntos aquí, porque a veces podemos irnos a un extremo de victimismo o podemos estar en otro extremo de ser severos y entonces, mis hermanos, mis hermanas, la iglesia solo va a estar dividida. Pero Jesús, siendo Dios, se encarnó. Yo no sé si logramos comprender lo que eso significa, sinceramente. Yo aquí les voy a confesar, apenas estoy aprendiendo de esto. He leído mucho sobre la divinidad de Jesús, sobre su encarnación, y de verdad, yo todavía me asombro y digo, esto es demasiado para una mente tan finita como la mía. Comprendo lo que necesito comprender y acepto por fe lo que necesito aceptar por fe, que Jesús se hizo un ser humano completo, porque como ser humano completo entregó su vida para redimirme, pero que no dejó de ser Dios. Más allá de eso, he estudiado este tema suficiente, no digo mucho, porque todavía hay mucho que aprender, hay muchos libros que leer, pero he estudiado este tema al punto de decir, Jesús es Dios, Jesús es un ser humano también, pero este punto que estamos estudiando es para ayudarnos a comprender cuán central es el tema de la humildad, de ser humildes si queremos procurar la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué tal si hoy comenzamos a dejar de lado el deseo de tener el primer lugar? ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo sobre eso, verdad? Ayer lo comentaba, hoy lo vamos a volver a comentar, solo que con otro ejemplo. Jesús le dijo a la gente, no quieran buscar las primeras sillas, no busquen las primeras sillas. Más bien, reconozcan que puede haber alguien mayor que ustedes, siéntense por ahí. Y que cuando venga el anfitrión y los vea y les diga, ¿qué estás haciendo ahí? Y los suban más adelante en las sillas o los pongan en un lugar de honor, ahí entonces van a poder decir, pues aquí estoy donde me pusieron a mí. Nota que al final todo es por gracia, todo es por gracia. Si nosotros hemos logrado algo en la vida, es por la gracia de Dios. Todo lo que logremos en la vida será por la gracia de Dios. Si a veces hemos sufrido reveses en la vida, es porque estamos en un mundo contaminado por el pecado, pero aún ahí la gracia de Dios nos sostiene para que nosotros podamos levantarnos con nuevas fuerzas. Tal vez necesitamos, vuelvo a repetir esto, dejar de lado la supremacía, el querer el primer lugar, el pretender que merezco el primer lugar y que si no me tratan de cierta manera, entonces ya no merecen mi presencia en ciertos lugares. Yo recuerdo hace años, escuché, lo voy a decir de esa manera, de alguien decir que si no era nombrado anciano de iglesia, entonces lo mejor que iba a hacer es irse de la iglesia porque no lo valoraban, no valoraban sus talentos, sus dones. Mi querido hermano, mi querida hermana, esa no es la actitud de Jesús, ni la de un seguidor de Jesús. Nosotros debemos estar dispuestos a servir donde Dios nos ponga. Nunca seremos suficientes nosotros los seres humanos.
Y el gran problema es que muchas veces aquel que se cree suficiente, aquel que cree que tiene los dones, aquel que cree que ha pasado la prueba, aquel que cree, solamente está demostrando que todavía le falta madurez espiritual. La verdadera madurez espiritual está en considerar a los demás como mejores que nosotros mismos. Eso es lo que dice Pablo. Y voy a decir algo que ya dijimos al principio de esta semana. Es más fácil decirlo que ponerlo en práctica. Eso es verdad. Así que todo lo que podemos hacer es pedirle al Señor que con su Espíritu nos ayude para poder contemplar a Jesús y contemplando a Jesús reconocer que nunca podremos estar a su altura porque no estamos dispuestos a hacer lo que Él hizo. Hoy quisiera orar por eso, porque el Señor nos ayude a rendirle nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a contemplarlo más a Él. Tal vez si lo viéramos más, tal vez si meditáramos más en todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, tal vez entonces reconoceríamos que no hay nada de lo cual podamos envanecernos nosotros mismos. Como dice un canto cristiano que me gusta mucho, solo en Jesús está mi gloria. Y aunque mis glorias hay también, todo eso es por la gracia de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, perdónanos, perdóname a mí, cuando he querido la supremacía. Soy un ser humano, vendido al pecado. Yo no me quiero excusar en eso. Quiero rendirte mi vida. Reconozco lo que Jesús hizo en mi favor. Yo te pido por todos los que están en este momento viendo este comentario para que también fortalezcas sus vidas. Tal vez a alguno le ha tocado pasar por una prueba difícil y tal vez se ha sentido humillado. Por favor, muéstrale que aquellos que te rinden el corazón, aun cuando en este mundo sean humillados, serán exaltados por tu brazo poderoso. Pero Padre, escúdanos del orgullo, que es tan fácil que aparezca en nosotros, y ayúdanos a mirar a Jesús, nuestro ejemplo de humildad, y a reconocer que lo que Él hizo debe moldear nuestro carácter también. Oramos pues en el nombre de Jesús. Amén.